Entonces, tenemos dos fechas que son muy importantes en este caso. En primer lugar, voy a analizar la ruptura del 63, es decir, cuando Lyotard se separa de Socialismo-Barbarie. Y el segundo evento muy importante que voy a analizar y que sería ya un poco, digamos, la conclusión de todo este proceso, es precisamente el acta de autodisolución de Socialismo-Barbarie. Socialismo-Barbarie se autodisuelve en el 1967. Muy rápidamente vamos a hacer, bueno, primero las partes de las que consta esta sesión, que como les comentaba es una sesión bastante cargada porque hay muchos elementos de análisis, ¿verdad? Las partes de las que consta son las siguientes. En un primer momento voy a hablar de modo muy rápido de la historia de una disidencia, es decir, el grupo Socialismo-Barbarie, como ustedes saben, nace de una escisión del trotskismo, ¿verdad? Del movimiento trotskista, ¿verdad? En un segundo momento voy a hablar, como les comentaba, de la escisión del 1963 de Socialismo-Barbarie. En un tercer momento voy a hacer algo que yo he denominado, y en ese sentido espero que tengamos oportunidad de tener sus impresiones, algo que yo he denominado un ejercicio de clínica de la alteridad aplicado a las vanguardias, ¿verdad? Estoy siguiendo un poco la hipótesis de René Leroux sobre la autodisolución de las vanguardias, pero bueno, voy a regresar sobre ello. Vamos a tratar de hacer juntos ese ejercicio de clínica de la alteridad aplicado a las vanguardias y finalmente voy a discutir lo que sería la tesis de la autodisolución, o sea, la tesis principalmente por René Leroux, ¿verdad? El texto que yo tuve ya ocasión de comentarles, que se llama precisamente la autodisolución de las vanguardias, ¿verdad? Un repaso muy rápido, digamos, para que entremos un poco en contexto de lo que fue la sesión anterior a la que preparó la doctora Tovar. En un primer momento, en la sesión anterior, habíamos analizado la crisis del movimiento obrero y cómo esa crisis había abarcado la totalidad de las expresiones tradicionales de la actividad obrera. Habíamos dicho que el fenómeno de la burocratización no es consecuencia superficial de la concentración capitalista, ¿verdad? Que las lecturas tradicionales de la evolución del capitalismo reducen lo desconocido a lo ya sabido, lo que equivale a suprimir lo nuevo y finalmente a reducir la historia a una inmensa tautología. Esta parte es muy importante, precisamente cuando entremos en todo el análisis profundo de lo que supone el evento de la autodisolución, nos vamos a enfrentar con ese tipo de problemas. Es decir, ¿qué quiere decir finalmente para militantes que se han propuesto, digamos, la acción revolucionaria, encontrarse ante la repetición institucional, encontrarse ante el hecho de que ellos mismos están repitiendo su institución, pues la cuestión del dogma, la cuestión del credo, ¿verdad? Lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Entonces, esa actitud, que para Castoriadis es una actitud teológica, ¿verdad?, expresa esencialmente un miedo, nos dice Castoriadis, ¿verdad? Para el marxismo clásico, la sociedad aparecía como algo dominado por la potencia abstracta e impersonal del capital. Hoy la vemos dominada por una estructura jerárquica burocrática. En una entrevista a Michel Tréguer en 79, Castoriadis nos dice: aquello que ocurre con la deformación marxista del movimiento obrero vino finalmente a significar que, dos puntos, luchemos para poder al final consumir suficientemente, ya sea que lo hagamos por salarios más altos o en la sociedad capitalista, ya sea que ocurra en las sociedades futuras que serán sociedades de abundancia material. En ese sentido, el movimiento obrero se quedaría fijado en la significación imaginaria social del capitalismo, según la cual el bien significa más producción, más objetos, más programación, más dominio racional, ¿verdad? Es un poco el diagnóstico, digamos, que hace Castoriadis, es muy terrible, es muy, digamos, muy pesimista, ¿verdad? Pero bueno, en todo caso, eso es lo que quedó en nuestra sesión anterior a la que preparamos con Marcela Tovar, ¿verdad? Voy a entrar ya entonces en la primera parte de la sesión del día de hoy y precisamente voy a explicarles o de alguna manera describirles, ¿verdad?, esa cuestión de la historia de una disidencia, ¿verdad? Es una primera parte, vamos a trabajarlo
de modo a lo mejor poco pausado. Ojalá y más adelante tengamos oportunidad de detenernos sobre los detalles, pero precisamente en la medida en que hay muchos contenidos, quiero un poco meterlos muy concisos para que después en el debate puedan salir las cuestiones, ¿verdad? Entonces, respecto, digamos, a la historia de esta disidencia, me permito leer un testimonio por parte de Castoriadis, precisamente el momento en el cual llega y se liga al marxismo, ¿verdad? Yo había descubierto al mismo tiempo la filosofía y el marxismo cuando tenía 12 años, nos dice Castoriadis, y me adherí a la organización ilegal de las Juventudes Comunistas bajo la dictadura de Metazas, cuando me encontraba en el último año del bachillerato a los 15 años. Pasados algunos meses, mis camaradas de célula, quisiera dejar anotados aquí sus nombres, Coquinas, Dodopoulos y Statis, fueron detenidos, pero a pesar de que fueron torturados salvajemente, ellos no me denunciaron. Fue así como perdí el contacto, que no recuperé hasta la llegada de la ocupación alemana. Descubrí rápidamente, y aquí viene la parte interesante, descubrí rápidamente que el Partido Comunista no tenía nada de revolucionario, sino que era una organización chauvinista y burocrática, hoy diríamos una microsociedad totalitaria. Después de una tentativa de reforma junto con otros camaradas que evidentemente fracasó, lo dejé y me adherí al grupo trotskista, más a la izquierda, dirigido por la figura inolvidable del revolucionario Spiros Stinas. Entonces estamos un poco, ese es, digamos, el origen de la disidencia que nos preocupa, ¿verdad? Entonces voy a hacer una rápida, una vez que ya se funda, digamos, el grupo Socialismo Barbarie, vamos a hacer un rápido repaso sobre ello, ¿verdad? Siempre de modo muy ilustrativo, muy descriptivo, digamos, ¿no? Socialismo Barbarie nace al final de la década de los años 40 en Francia. Los fundadores son Claude Lefort y Cornelius Castoriadis, y el grupo nace a partir de una escisión del trotskismo. Esa escisión está inspirada de la denominada por esa corriente de lo que ocurría en la URSS, o sea, esa escisión se inspira de la denominación que esa corriente hace respecto a lo que ocurría en la URSS, en términos de que lo que se trataba en ese caso era de un Estado obrero degenerado. Es decir, Castoriadis nos va a decir lo que ocurre en la URSS no es un Estado obrero degenerado, es una sociedad totalitaria, ¿verdad? Es, digamos, a partir de esta toma de posición que Castoriadis se va a escindir con Claude Lefort precisamente del trotskismo, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre al interior del grupo y que va a desembocar en lo que sería la autodisolución? Philippe Gautreau, que es un autor suizo, probablemente su trabajo, particularmente la primera parte de su trabajo, donde habla de la historia del socialismo barbarie, es el mejor trabajo que existe publicado, ¿verdad? Una de las referencias bibliográficas que yo les pasé, que es precisamente el primer artículo del número 54 de Archipiélago, ¿verdad? Socialismo Barbarie, una revista iconoclasta de la Francia de posguerra, es, digamos, una síntesis obviamente muy sintética, pues, de la obra de Philippe Gautreau. La obra de Philippe Gautreau es su tesis de doctorado y toda la primera parte, para aquellos que leen el francés, se las recomiendo. Es un trabajo muy minucioso y muy completo de lo que sería, digamos, la trayectoria de socialismo barbarie, ¿verdad? Entonces, Philippe Gautreau nos comenta respecto precisamente a la escisión del 63. Nos dice, después de 1963, lo posible de socialismo barbarie se encuentra desmembrado por una contradicción. Por un lado, se puede ver en el periodo que se abre la ocasión para construir una teoría revolucionaria inédita fuera de los cascarones heredados del marxismo, opción por la que opta Castoriadis en un trabajo cada vez más solitario. Por el otro, la energía antaño disponible para afrontar la adversidad se agota en la medida en que se distancia de las finalidades prácticas de la intervención política. Mientras socialismo barbarie se desintegra, Castoriadis se dirá absorto por el psicoanálisis, Daniel Moté presta su pluma a Esprit, los social bárbaros emprenden estudios universitarios tardíos. Esta parte, quería yo precisamente retomar esta cita de Philippe Gautreau, porque si ustedes notaron en la lectura,
cuando el grupo socialismo barbarie se está disolviendo, es decir, está en crisis, ¿verdad? Y de alguna manera va a desembocar esa crisis en la autodisolución, Castoriadis se dice absorto por el psicoanálisis, es decir, Castoriadis en el momento en el cual se está disolviendo socialismo barbarie, está sumergido en la teoría psicoanalítica, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre en 1963? Vamos a ver rápidamente la escisión del 63 de socialismo barbarie, ¿verdad? ¿Qué es lo que está en el origen, digamos, de esa escisión? Una relectura crítica de algunas tesis fundamentales de Marx, ¿verdad? Básicamente, Lyotard, como decíamos en la introducción de la sesión del día de hoy, va a acusar precisamente a Castoriadis de haber traicionado el marxismo y se va a separar de socialismo barbarie, creando el grupo en torno al órgano de difusión que se llama Pouvoir Ouvrier, que quiere decir poder obrero. Muy interesante este dato también, se los comento, lástima que no está con nosotros Patrick, ¿verdad? Patrick, ¿verdad? Porque Patrick y Eligio han trabajado mucho sobre la autonomía italiana y precisamente hay un grupo en Italia que nace, digamos, del obrerismo italiano y de la autonomía obrera, sobre todo ligado a Toni Negri y a Orestes Calzone, etcétera, que se llama igual, se llama Potere Operaio, ¿no? Es decir, habría, digamos, una organización hermana de Pouvoir Ouvrier en Francia, que está en Italia y que se llama Potere Operaio, ¿verdad? Ojalá y tengamos oportunidad en el debate, en comunicación personal. Toni Negri siempre me dijo el grueso y el fuerte ascendente, digamos, del grupo socialismo barbarie respecto a los italianos y la manera en la cual a partir del 63 precisamente ellos empezaron a tener una actitud muy crítica e incluso dieron la espalda un poco a lo que Castoriadis estaba trabajando, ¿verdad? Ojalá y algún día tengamos oportunidad de ahondar sobre esta cuestión. ¿En qué consiste dicha crítica? La crítica, digamos, que Castoriadis va a hacer del marxismo va en los términos siguientes, muy esquemáticamente, repito. Se trata precisamente de criticar el hecho de que el marxismo había fracasado en su perspectiva de transformar radicalmente el mundo, ¿verdad? Es decir, es la primera, digamos, cuestión de la cual Castoriadis nos va a hablar. Habría, en todo caso, detrás de ese fracaso, unas serias interrogantes respecto a la praxis que de ella se deriva. Como decíamos en sesiones pasadas, la única versión histórica que conocemos del marxismo es el estalinismo, ¿verdad? Es, digamos, el centralismo democrático en versión leninista, ¿verdad? Y todo lo que eso conlleva, ¿verdad? La cuestión, digamos, de esa especie, lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Esa especie de conversión de los partidos en partidos iglesia, ¿verdad? En el cual prevalece una verdad, ¿verdad? Y es imposible llevar cualquier tipo de crítica al interior, ¿verdad? Eso iría acompañado de una tendencia de las sociedades contemporáneas hacia la pérdida de referentes. Eso, como, bueno, lo hemos hablado cuando hemos visto un poco la cuestión incluso del debate de Castoriadis con el discurso posmoderno, la cuestión de que habría una identificación automática de la política con el totalitarismo, habría, digamos, una tendencia a ver, digamos, en el estalinismo y el nazismo las únicas posibilidades, digamos, de conclusión de la política y en ese sentido un retiro, digamos, hacia la privatización, es decir, algunos procesos que hemos tenido ya oportunidad de analizar en este espacio, ¿verdad? ¿Qué es de qué manera eso se va a precipitar? Se va a precipitar precisamente en la perspectiva de Castoriadis en un marxismo que se convierte en un credo, ¿verdad? Mientras que las tesis principales respecto a la infalibilidad del derrumbe del capitalismo venían desmentidas una a una dentro del colectivo, la tendencia del aburguesamiento y la burocratización de la clase obrera en los países industrializados va a consolidarse. Castoriadis dice así: unida a la tendencia incontrolable de las sociedades modernas a la burocratización que desde finales del siglo XIX penetra y domina el mismo movimiento obrero,
la ortodoxia contribuye poderosamente a la constitución de partidos-iglesia, precisamente, ¿verdad? Conduce también a una esterilización casi completa del pensamiento. La teoría revolucionaria, entre comillas, se convierte en comentario talmúdico de los textos sagrados, mientras que, frente a las inmensas transformaciones científicas, culturales y artísticas que se acumulan desde 1890, el marxismo permanece sordo o se dedica a calificarlos como productos de la burguesía decadente. Un texto de Lucas y algunas frases de Trotsky y de Gramsci no son suficientes para desacreditar este diagnóstico. Muy interesante aquí, para no perder la perspectiva, decía yo muy al principio de la sesión, el encuadre de nuestro seminario, es decir, en este tipo de crítica debemos reconocer, independientemente de los contenidos y de la validez de las tesis, ¿verdad?, debemos reconocer una actitud respecto a la institución propia. Es decir, Castoriadis, ¿verdad?, viene del marxismo, ¿verdad?, se separa del marxismo, ¿verdad?, pasa por el trotskismo, y a partir, digamos, de la actividad y del quehacer pensante al interior del socialismo barbarie, va a ser una crítica radical, no de la institución del otro, sino de la institución propia. Es decir, Castoriadis va a asumir precisamente una crítica respecto a lo que siempre fue para él la institución propia, es decir, en la medida en que proviene, digamos, de esa tradición, ¿verdad? Había llegado aparejada al reconocimiento de un movimiento reflexivo en las sociedades occidentales en torno a la disolución de la fe religiosa, es decir, ese es el contexto en el cual Castoriadis, digamos, va a llevar a cabo su crítica, ¿verdad?, y que es el contexto también de la ruptura con el marxismo y de las expectativas que conlleva la idea de una tierra prometida, compartida incluso por el positivismo científico. Aquí de nuevo, es decir, habíamos visto en un momento dado, cuando nos habíamos referido, digamos, a lo que sería la significación imaginaria social del dominio racional, el modo en el cual el propio positivismo científico viene de alguna manera asumido en términos religiosos, pues, ¿no? Y aquí un poco volvemos a la misma crítica que hacíamos anteriormente, es decir, en qué medida los militantes revolucionarios en un momento dado establecen una relación de alienación con su propia institución y hacen del marxismo un credo, digamos, ¿no? Entonces sería para que vayan viendo un poco cómo vamos de alguna forma sentando, digamos, los términos de nuestra tesis, ¿verdad?, respecto a esta cuestión finalmente de la relación con la institución propia, ¿verdad?, finalmente, que es el elemento, digamos, que Castoriadis va a formular, ¿verdad?, más allá de toda teleología. Acuérdense, él va a decir, bueno, la autonomía no es una utopía, no es una tierra prometida a la cual tenemos que llegar, la autonomía es una relación perpetua entre el instituyente y el instituido, digamos, ¿no? Pero bueno, son temas que vamos a trabajar en las sesiones siguientes, ¿verdad? Movimiento reflex, perdón, ¿por ahí? ¿Había alguien? ¿No? Ok. Movimiento reflexivo que se hará gracias a la toma de conciencia de la naturaleza profunda que conllevan las realidades históricas del nazismo y el estalinismo en el siglo XX, ¿verdad? En esta dirección, las fuentes explícitas de inspiración de Engels en particular, es decir, Hegel, Ricardo y los socialistas utópicos, se irán perfilando en su parcialidad a los ojos críticos de los analistas más agudos. Un análisis serio del materialismo histórico y científico revelaba que esos se habían alimentado igualmente del aporte de la experiencia del movimiento democrático, de la Revolución Francesa y de aquello que fascinaba a Marx en su juventud, es decir, la polis y el demos griego. Muy importante esta cuestión también, ¿verdad? La tendencia por poner a la economía en el centro de la sociedad propia del marxismo, la significación del control racional, va a confluir con la idea de un progreso ilimitado, ¿verdad? Lo habíamos visto en sesiones anteriores, es decir, finalmente los sistemas políticos en la perspectiva, digamos, del marxismo, bueno, no quisiera yo, digamos, caer en reduccionismos, pero en términos generales los sistemas políticos serían el resultado de la maduración de las fuerzas productivas, es decir, no serían el resultado de la voluntad, digamos, de los sujetos, no serían el resultado de un proyecto político de sociedad distinta, sería el resultado de la maduración de las fuerzas productivas, ¿verdad?, que entran en contradicción con las formas de propiedad, etcétera, etcétera, ¿no? Muy interesante en este sentido, un poco para ir cerrando la primera parte de la sesión de hoy, ¿verdad?, que como les comentaba, está pesadita, ¿verdad?, por eso es que estoy yendo un poco así de modo apresurado, ¿verdad?, para ir ya cerrando. Castoriadis se
hace algunas preguntas que me parece que son pertinentes para nuestro cometido, ¿verdad? En un primer lugar, se pregunta cómo es que se pudo hacer del pensamiento de Marx un dogma. Primera pregunta, ¿verdad? ¿Y cómo es que eso no ocurrió con otros pensadores políticos como Hobbes, Montesquieu o Tocqueville, ¿verdad? Esas interrogantes llevarán a Castoriadis a afirmar, y aquí es donde viene la parte, digamos, complicada, ¿verdad?, que saca chispas, ¿verdad? A lo mejor por eso mis invitados no quisieron venir, ¿verdad? Pero bueno, esas interrogantes llevarán a Castoriadis a afirmar que son los escritos de Marx que se prestan para hacer de ellos un dogma. Son estas reflexiones las que habían inspirado las formulaciones de Lyotard en el sentido de que Castoriadis había traicionado al marxismo, es decir, el momento en el cual Castoriadis va a reconocer, digamos, en el cobijo que representan las leyes de la historia para el marxismo, ¿verdad?, un cobijo respecto del cual se tiene incluso una posición casi de adoración, ¿verdad? Es decir, las leyes de la historia serían metanormas, serían leyes, digamos, que están por encima del quehacer de los hombres y las mujeres concretos, ¿verdad? En ese sentido, Castoriadis, en esa tendencia a ver en las leyes de la historia una metanorma, una norma que está por encima de la norma, va precisamente a reconocer la vocación del marxismo en términos de un dogma, de una religión, de una teología también, ¿verdad?, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Entremos ya un poco a la segunda pregunta, que es precisamente la que nos va a conducir poco a poco, ¿verdad?, a la segunda parte de la sesión de hoy, y que es de alguna forma la pregunta que yo creo que tiene, que conlleva, digamos, el eje transversal de nuestra propuesta en este seminario, ¿verdad? Es decir, ¿por qué socialismo barbarie se autodisuelve y no se perpetúa como tantas otras organizaciones? Es decir, no sé si ustedes ven ya de entrada, es decir, en el acto de la autodisolución habría, si lo decimos un poco en términos metafóricos y retomando un poco el propio lenguaje castoridiano, lo que habría sería la posibilidad, digamos, de concebir la alteridad radical, de concebir la muerte como muerte de sentido, es decir, finalmente autodisolver aquello que nos había dado durante años la identidad, también es parte del ejercicio de ese proyecto orientado hacia la sociedad autónoma, ¿verdad? Entonces, veamos un poco, es decir, es una parte densa, obviamente muy psicoanalítica, ¿verdad? Tiene mucho que ver precisamente con el tema, digamos, de la repetición, de la creación, tiene que ver con la pulsión de muerte, ¿verdad? Y tiene que ver precisamente con lo que supone en un momento dado recibir o, digamos, tener la identidad, ¿verdad?, y romper con ella, ¿verdad? Es decir, aquello que en un momento dado identificábamos como la cuestión de la identidad diacrónica y el momento en el cual esa identidad diacrónica se rompe, es decir, el momento en el cual la sociedad deja de ser lo que es, el grupo deja de ser lo que es para ser otra cosa, digamos, ¿verdad? Entonces, muy interesante esa pregunta, ojalá y tengamos oportunidad de regresar sobre ella. Estoy particularmente comprometido con esta propuesta, es de alguna manera también la propuesta de mi tesis de doctorado. Entonces, muy interesante esta parte, es decir, finalmente, ¿por qué socialismo se autodisuelve, verdad, y no se perpetúa como tantas otras organizaciones, verdad? Un poco adelanto yo la respuesta. Justamente la idea es que al interior de socialismo barbarie subyace, digamos, una conciencia de que los procesos tienden de modo natural a la burocratización, es decir, las instituciones, los grupos, los movimientos, en un momento dado dejan de ser lo que son para convertirse en una simple repetición, ¿verdad? ¿En qué medida nosotros estamos en condiciones de cortar ese proceso y de decir no queremos repetirnos, no queremos burocratizarnos, no queremos convertirnos en un agente de la repetición institucional? Y en esa medida
vamos a autodisolvernos, pues, ¿no? Iría un poco por ahí, pero lo vamos a ver con calma porque es una tesis también de René Leroux y creo yo que vale la pena que regresemos un poco sobre ella, ¿verdad? El colectivo estaba marcado por el fuerte ascendiente intelectual de Castoriadis, cuestión también muy importante. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros empezamos a trabajar el modo en el cual Socialismo Barbarie empieza a criticar la contradicción entre capital y trabajo, y dice, en realidad lo que existe en la sociedad contemporánea no es la división entre capital y trabajo, es la división entre ejecutantes y dirigentes, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre cuando hay una ausencia de movimiento, ¿verdad? Y cuando una organización al interior ve que hay una cabeza pensante, en este caso la cabeza de Castoriadis, y hay, digamos, una serie de ejecutantes. Es decir, lo que vamos a ver, y ahí un poco la cuestión, digamos, de la clínica de la alteridad que yo quiero un poco venderles como idea, lo que vamos a ver es que al interior de Socialismo Barbarie viene creciendo una conciencia de que hay una división también entre dirigentes y ejecutantes, que hay también alguien que piensa y alguien que ejecuta, ¿verdad? Es esa la razón, en la perspectiva precisamente de la tesis que yo he manejado, ¿verdad? Es esa la razón por la cual precisamente los miembros de Socialismo Barbarie van a decidir la autodisolución. Y la relativa cesión de la función pensante en una persona por parte de sus camaradas, es decir, no solamente Castoriadis se convierte en la cabeza pensante de Socialismo Barbarie, también sus camaradas de alguna manera conceden ese rol a Castoriadis, es decir, de alguna manera entregan su propia facultad de analizar, su propia facultad de intervenir a una persona que es la que está pensando, ¿verdad? Es obvio que en este contexto tiene mucho que ver la influencia de las lecturas psicoanalíticas, ¿verdad? Habría obviamente también, sobre todo a partir del movimiento de 68, lo vamos a ver en la próxima sesión, una crítica muy importante a lo que sería el militantismo, la cultura de la militancia como una moral religiosa y también como una moral que está inspirada de la fascinación por los jefes, digamos, ¿verdad? El papel del marxismo y de la cultura militante doctrinaria en todo ello no deja lugar a dudas, como lo muestra la cita a continuación. Homóloga y paralela es la transformación que introduce el marxismo en los participantes del movimiento. Durante la mayor parte del siglo XIX, la clase obrera de los países que se industrializan se autoconstituye, se alfabetiza y se forma ella misma. Hace surgir un nuevo tipo de individuo que confía en sus fuerzas, en su juicio, que se instruye hasta donde puede, piensa por él mismo, no abandona nunca la reflexión crítica. El marxismo, acaparando el movimiento obrero, reemplaza a este individuo por el militante adoctrinado en un evangelio, creyente en la organización, en la teoría y en los jefes que la poseen y la interpretan. Con tendencia a obedecerles incondicionalmente, se identifica a ellos y la mayor parte de las veces no puede romper con esa identificación más que derrumbándose él mismo. ¿Ok? Esa es un poco la parte, digamos, densa de la cosa, ¿verdad? En este contexto es claro que la tendencia que se había verificado al interior del grupo Socialismo Barbarie llevaba consigo un fuerte riesgo de que esa organización se convirtiera en aquello que en ella había inspirado la crítica en sus orígenes, es decir, como se dice comúnmente, que uno ya de viejo se convierte en aquello que más odió cuando era uno joven, ¿verdad? Igual para profundizarlo ahí en lo que viene, esta intuición de Socialismo Barbarie de que los procesos tienden de modo natural a la repetición o la burocratización, es como una formulación muy cercana a aquello que estaban criticando, según yo, ¿no? A esta idea de la metanorma o las leyes de la naturaleza, modo natural, o sea, entonces ahí pues no hay también como cierto determinismo, o sea, viene y así es, ¿no?
Luró planteaba, ¿no?, que la institucionalización no es una enfermedad, ¿no?, y que es un proceso. Y no sé si se conecte con esta idea, pero eso de modo natural a mí me parece muy cercano a esto que señalabas y a la crítica que hacían respecto a la metanorma y las leyes de la historia, ¿no? Sí, no, tienes razón. Es decir, en realidad hay ahí, obviamente, ¿cómo se dice? O sea, hay la necesidad, digamos, de relativizar el relativismo también, ¿no? Es decir, la propuesta de Castoriadis es que la tendencia masiva de la institución es una tendencia a la repetición, digamos, ¿no? Y la tendencia masiva incluso de la propia sociedad, ¿verdad? Es decir, cuando Castoriadis habla de la sociedad heterónoma, dice, la gran mayoría de las sociedades, ¿verdad?, han reconocido sus orígenes en una instancia extrasocial y han optado por la repetición institucional. Y por la autoalteración implícita, ¿verdad? Es decir, todas las sociedades se autoalteran, pero la gran mayoría de las sociedades, en la medida en que son heterónomas, en esa medida reconocen que hay una norma que está más allá, que es la que de alguna manera organiza el mundo, pues, ¿verdad? Ahora bien, en la interpretación de esa norma hay una autoalteración permanente, pero es una autoalteración que se lleva a cabo implícitamente desde la perspectiva de Castoriadis. Ahora bien, la cuestión de la repetición ya lo hemos discutido en otras ocasiones, pero te agradezco que lo vuelvas a sacar porque es un tema muy importante. Es decir, Castoriadis en un momento dado dice, hay una experiencia en la historia, ¿verdad? Y aquí va a sonar repetitivo de nuevo, ¿verdad? Pero bueno, valga un poco la redundancia. Hay una experiencia en la historia en la cual se rompe la clausura, en la cual la institución se vive de modo distinto, no se vive como algo mítico, se vive como algo que es el producto de lo que nosotros hemos creado, ¿verdad? Esa situación excepcional es obviamente el momento en el cual nace la filosofía y nace la democracia. Ahora bien, el nacimiento de la filosofía y de la democracia en la Grecia antigua no es un modelo, es un germen, ¿verdad? Como todos sabemos, en la Grecia antigua las mujeres estaban excluidas, ¿verdad? Los esclavos estaban excluidos, solamente algunos pocos podían ser ciudadanos, digamos, ¿no? Ahora bien, también sabemos que en esa época todas las sociedades excluían a las mujeres y todas las sociedades excluían a los esclavos. Y solamente la sociedad griega clásica, y particularmente Atenas, ¿verdad?, de alguna manera concebía la posibilidad de ser el origen de la propia ley, de alguna forma, ¿no? Lo hemos visto a través del ágora, el tema de la doxa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahora bien, eso lo podemos un poco también pasar a nuestro contexto. En ocasiones pasadas hemos hablado del tema de la autogestión. ¿En qué medida la autogestión, ¿verdad?, la autogestión, o si quieres la forma más compleja de la autogestión, que sería la autonomía, en qué medida tiene un carácter normativo? Pues sí lo tiene. Es decir, de alguna forma el hecho de decir buscar la autonomía supone de alguna forma establecer una norma, ¿verdad? Ahora, casualmente, esa norma, la norma, digamos, de la búsqueda de la autonomía, presupone que haga sentido el hecho de poner las propias instituciones en entredicho, ¿verdad? Esa es la parte que es compleja y la verdad yo los invito a que reflexionen sobre ello. Es la parte que hace de Castoriadis un personaje y un pensador pues a veces complicado, pues, o sea, no es, digamos, negro y blanco, ¿verdad? Es decir, es un personaje complicado. Pero bueno, digamos que respondiendo a tu pregunta, que además es muy atinada y muy pertinente, ¿verdad? Es decir, la cuestión sería precisamente que esa tendencia general de la institución a repetirse es una tendencia que excepcionalmente es rota, ¿verdad? Excepcionalmente es rota, es decir, no solamente la Grecia antigua, la Atenas democrática, la polis, ¿verdad?, sino incluso el movimiento obrero,
el movimiento de la mujer, el movimiento de los jóvenes, el movimiento de las minorías, que es, o sea, de alguna manera se están planteando una relación con la institución que de alguna manera conlleva que la institución sea una creación propia. De alguna manera lo conlleva, es decir, cuando uno piensa y concibe que la institución puede ser cambiada, es porque uno parte del principio de que esa institución ha sido creada por nosotros. Ahora bien, esa relación con la institución, que de alguna manera promulga y que de alguna manera quiere ser el origen de la creación de las nuevas formas, ¿verdad? Es un momento excepcional, no solamente en las sociedades, sino en los individuos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Es decir, no hay más que ver la evolución de los grupos, lo que ocurre al interior de las familias, lo que ocurre al interior de las instituciones totales, ¿verdad? Y de ahí para adelante, es decir, realmente el momento en el cual se establece esa relación distinta con la institución es un momento excepcional, ¿verdad? Es un momento excepcional. Entonces tienes razón, es decir, cuando yo dije que hay digamos, un movimiento natural de la institución a la repetición y a la burocratización, quizás fue un abuso del lenguaje. Debí más bien decir, hay, digamos, un movimiento masivo de la institución hacia la repetición, pero también hay excepciones, hay momentos en los cuales se vive de modo distinto, ¿verdad?, la institución y no se ve en ella una instancia mítica, digamos, ¿verdad? Sí, yo quiero hacer un comentario. Adelante, Rafael, ¿verdad? Rafael, sí. Hola, Rafael. Me parece que este punto es muy importante porque es uno de los problemas que la mayoría de la gente tenemos cuando leemos a Castoriadis. Y quiero ponerlo con 3 ejemplos. Cuando construye la categoría abierta para pensar Castoriadis de lo histórico-social, hace una elaboración de una complejidad que ya lo explicaste en alguna clase, en alguna sesión pasada de la historia y lo social, sí, que es diferente de lo histórico y social. Creo que es lo que tenemos que hacer con la categoría de este planteamiento de lo psíquico, porque Castoriadis, cuando retoma la compulsión de la repetición como modelo para pensar el proceso de institucionalización, en Freud no se piensa como repetición la pulsión de muerte. Es una traducción a la palabra repetición que no queda al asunto de lo que implica la pulsión de muerte, porque la pulsión de muerte es una dialéctica permanente que le explicaría mejor la palabra alemana esa de Aufhebung que él utiliza. A ver, no te escuché ahí, Rafa, perdón. Sí, la palabra esta alemana que no sé pronunciar, que es muy fuerte en Freud, de la Aufhebung, en donde se contiene lo viejo en lo nuevo y lo nuevo todavía arrastra lo viejo. Entonces, la compulsión a la repetición como traducción tiene que ver con este asunto y no con repetirse mecánicamente. Uh-huh. Y yo diría que la complejidad que trae consigo esta explicación de Castoriadis sobre Grecia como uno de los grandes momentos, y es como el asunto de la adolescencia y otros momentos del sujeto individual en condiciones de romper con lo social instituido. Uh-huh. Y no significa que solo tenemos la oportunidad cuando Grecia o cuando adolescentes para poder hacer una ruptura. Es un proceso complejo, dialéctico, de permanente negación de la identidad. En eso me acordaba con lo que plantea Adorno, pero a lo que voy es a lo siguiente, y es el tercer punto, cuando se plantea la dialéctica en Castoriadis de que no es posible la autonomía individual sin la colectiva y viceversa, hay una implicación que tiene que ver con la relación de la compulsión a la repetición o de muerte, con el asunto de la voluntad de conciencia. Es permanente esta dialéctica, y yo lo que diría en todo caso es que esta tendencia es una potencialidad encontrada con otras. Es una potencialidad, y en ese sentido el proceso no se puede comparar mecánicamente, porque el tiempo psíquico, el tiempo en lo psíquico hasta podemos decir que no existe, es atemporal lo que sucede en el psiquismo. Claro. El tiempo social histórico es de una lentitud comparada
y tampoco tiene que ver con el cronológico, que nos permitiría ver precisamente esa articulación entre voluntad de conciencia, la pulsión de muerte y de vida, y lo que implica la autorreflexibilidad en la lógica de la voluntad de conciencia, de ese flujo social del hacer, de lo colectivo entre colectivos y personas, y la propia institucionalización, pongo comillas, de lo que implica un niño que nace, crece y siempre tiene encima a su madre, al Estado, etc. Sí. Sí, no, me parece muy atinado tu comentario, Rafa. Ahí, bueno, toda la cuestión, digamos, sobre todo la última parte, que no es un comentario, no es una pregunta, me parece muy atinado lo que comentabas, tiene mucho que ver precisamente con la cuestión del otro, es decir, en términos un poco psicoanalíticos, pues, ¿no? Es decir, ahí finalmente el hecho, un poco lo vamos a tener oportunidad de hablar sobre ello cuando Castoriadis va a hablar de la ruptura de la mónada psíquica, ¿verdad? Cuando habla precisamente, como comentas, ¿verdad?, de que en el inconsciente no hay contradicción y no hay tiempo, y toda la cuestión, digamos, de la identificación de la mónada psíquica automática consigo misma, ¿verdad? Un poco ahí hay una parte que a mí me parece muy interesante y que siempre no me canso un poco de repetir, y es esta reivindicación por parte de Castoriadis del psicoanálisis dentro del proyecto de sociedad autónoma. Es decir, Castoriadis, cuando habla de la relación distinta con el otro, ¿verdad?, de alguna manera se está refiriendo a esa relevancia política del psicoanálisis. Como saben, y como saben muchos de los aquí presentes, ¿verdad?, si no todos, ¿verdad?, precisamente el primer momento en el cual la psique en estado original va a enfrentarse a la institución, que es el momento en el cual se le va a imponer la forma social, individuo social, es un momento en el cual la psique va a odiar a ese individuo social como sí mismo, es decir, la psique se va a odiar a sí misma como otro, nos dice Castoriadis, ¿verdad? Entonces, esa parte creo yo que es muy importante, tiene mucho que ver también con la temática que propones. Ahora bien, ¿cómo trasladamos, tratando de evitar, digamos, los reduccionismos, ¿verdad?, esta cuestión a la institución? Creo yo que es importante, es decir, ahí seguramente recuerdas, y de una vez lo voy anunciando porque lo vamos a tratar en las sesiones por venir. La parte importante es aquella, digamos, del traslado del esquema de omnipotencia, es decir, el momento en el cual la psique es forzada, digamos, a aceptar la separación, va automáticamente a trasladar el esquema de omnipotencia hacia el otro, ¿verdad? Es decir, el modo en el cual se vive la propia institución, ¿verdad?, es en un primer momento, o el modo en el cual se vive también el otro primordial, digamos, la madre, la escuela y lo que viene después más adelante, ¿verdad?, es precisamente en esos términos. Es decir, la primera forma en la cual la psique concibe al otro es en términos del traslado del esquema de omnipotencia, es decir, el otro es todopoderoso de alguna forma, ¿verdad? De alguna manera, cuando nos referimos nosotros a la crítica que Castoriadis va a empezar a hacer en el momento en el cual se vive la crisis al interior de Socialismo Barbarie y en el momento en el cual él empieza a elaborar su propia teoría de la institución, es un momento que creo yo que coincide mucho con este esqueleto, digamos, ¿no? Yo creo que él, en lo que está pensando, y cuando dice precisamente en la cita de Gautreaux que está sumergido en el psicoanálisis, creo yo que a lo que se está refiriendo es precisamente a esa concepción de la institución, ¿verdad?, que puede en un momento dado, y que en la gran mayoría de los casos sucede, convertirse en una instancia omnipotente, una instancia que todo lo puede y que está fuera precisamente de nuestro alcance. Precisamente el evento de la autodisolución va a ir en ese sentido, es decir, por eso es que tiene una gran relevancia el evento de la autodisolución, es decir, autodisolver socialismo barbarie es de alguna manera establecer una relación distinta con la propia institución, pues iría un poco por ahí, ¿vale?
La segunda cosa, me gustaría un poco retomar el ejercicio que les había yo propuesto al principio. Se trataba precisamente de que pudiéramos revisar algunos de los pasajes más significativos del acta de autodisolución de Socialismo Barbarie y que pudiéramos ir, digamos, comentando, ¿verdad? Un poco de modo paralelo, ¿verdad? De alguna forma, las tesis que yo estuve sosteniendo en la primera parte de la sesión, las van ustedes a ir viendo en el comentario que yo voy a ir haciendo de el acta de autodisolución. No es el acta completa, la tenemos en la página de Agora International y hay otros sitios web que la tienen. Está también obviamente en el texto de René Lureau que les he comentado, la autodisolución de las vanguardias. Entonces, aquellos que tengan curiosidad y que más o menos se manejen en francés, ¿verdad?, pueden acceder a ese texto. Yo voy a estar trabajando sobre una versión en castellano, ¿verdad? Y voy a estar entonces en dos bloques, ¿no? En un bloque voy a estar refiriéndome al texto propiamente y en el otro bloque voy a estar como que haciendo un comentario que eventualmente espero que sea motivo, digamos, de debate, ¿verdad? Entonces, bueno, yo he intitulado esta segunda parte un ejercicio de clínica de la alteridad en las vanguardias. El texto concretamente de Castoriadis se llama La suspensión de la publicación de Socialismo Barbarie, ¿no? La suspensión de la publicación de Socialismo Barbarie. Es un texto, Socialismo Barbarie como grupo empieza a dejar de existir en el 65 y la fecha de la autodisolución es 1967. Nos dice así: el primer número de Socialismo Barbarie apareció en marzo de 1949, el 40º en junio de 1965. Contrariamente a lo que nosotros pensamos al publicarla, este número 40º habrá sido provisionalmente el último. La suspensión indeterminada de la publicación de la revista, que hemos acordado después de una larga reflexión y no sin malestar, no ha sido motivada por dificultades de naturaleza material. El comentario: la decisión de autodisolución es el resultado de una deliberación informada y colectiva, no es el resultado de un impedimento venido de afuera del grupo, ni tampoco habría sido decidido en un proceso, digamos, lineal, ¿verdad? Es, digamos, de alguna forma una decisión que viene siendo tomada de modo colectivo, ¿verdad? Socialismo Barbarie, vuelvo otra vez al texto, no ha sido nunca una revista de pura investigación teórica, incluso si la elaboración de las ideas en el marco de esa ha ocupado siempre un lugar central, esa ha sido siempre guiada por una visión política. El comentario: la revista y el grupo aspiran a trascender la pura investigación teórica y ubican el quehacer político en el centro de su existencia. Consecuentemente, dicho quehacer es central respecto a la decisión de la autodisolución. El hecho de autodisolverse habría sido en este contexto un gesto político. Es lo que yo les comentaba anteriormente, es decir, de alguna forma, como veíamos al final de la primera sesión, habría en ese gesto de autodisolución un modo distinto, digamos, de enfrentar la propia institución, ¿verdad? Que sería en este caso, qué sé yo, a lo mejor podríamos llamarlo en un momento dado la institución de la cultura política de izquierda extrema, digamos, ¿verdad? Vuelvo al texto, entonces: nutriéndose de una actividad revolucionaria individual y colectiva, ese adquirirá su valor en la medida en que era, en lo que podía provisionalmente convertirse, en pertinente para una actividad de esa naturaleza, en tanto que interpretación y elucidación de lo real y de lo posible en una óptica de transformación social. El comentario: dicha acción se ubica no solo en el campo del saber sobre lo real, sino también en el campo de lo real como posible. Si se acuerdan ustedes, más adelante habrá todo ese desarrollo de Castoriadis, ¿verdad?, que, bueno, de alguna forma algunos autores han llamado la ontología de la creación,
donde Castoriadis va a abordar un poco la cuestión de lo que es el ser siendo y el ser por ser, ¿verdad? Acuérdense un poco, lo vamos a retomar en las sesiones correspondientes, pero bueno, habría de alguna forma ya en esta formulación, ¿verdad?, del campo de lo real como posible, esta interrogante respecto a lo que sería, digamos, el ser, no solo el ser estando, sino también el ser por ser, ¿verdad? Aquellos que nos han leído frecuentemente saben que en ese caso no se trata de una simple constatación de hechos, sino que se trata del producto de un análisis de los rasgos, desde nuestro punto de vista, más profundos de la sociedad contemporánea. En ese sentido, nosotros nos habíamos equivocado. Esta parte es importante porque precisamente ahí Castoriadis va a hacer una especie de ejercicio de autoconciencia y va a decir, bueno, nosotros en un momento dado evaluamos el desarrollo, digamos, de la sociedad capitalista, evaluamos, digamos, el desarrollo de una cultura, digamos, política revolucionaria y nos equivocamos, ¿verdad? Esa es una cuestión que creo que vale la pena habría que ver, ¿verdad? Es decir, cuando nos hemos encontrado ante militantes, digamos, de extrema izquierda, que en un momento dado públicamente reconocen que se habían equivocado, ¿verdad? El contexto en el que esa autodisolución se formula y se materializa, este es el comentario, ¿verdad? Respondiendo a una lógica de acción por una transformación radical, coincide con la constatación de los rasgos más característicos de la sociedad contemporánea, así como del retiro virtual y real en su interior de un tipo de actividad política. Es decir, una de las cuestiones que va a marcar, digamos, de modo muy severo esta decisión por parte del colectivo de Socialismo Barbarie es precisamente el hecho de que ellos van a decir, nosotros podemos continuar como organización revolucionaria, pero no podemos ser si no hay un movimiento revolucionario. Es decir, de alguna forma no podemos seguir existiendo como un aparato burocrático, ¿verdad?, que se va a seguir repitiendo en la medida en que no hay realmente un movimiento revolucionario existente, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros nos habíamos equivocado, dice Castoriadis. El comentario sería el cálculo que hizo que el contenido y la fuerza de los movimientos en la industria americana y británica se generalizara a Francia, por ejemplo, se habría revelado equivocado. La responsabilidad de formular y hacer explícito ese error era de primer orden para la supervivencia de aquello que había inspirado la creación del grupo y la revista. El error, entre comillas, que está en el centro del cálculo que precede a la autodisolución, no es un error venido desde fuera, pertenece en todas sus facetas a los integrantes del grupo. Entonces, vuelvo al texto. Nosotros creíamos haber mostrado suficientemente que no somos impacientes y nunca pensamos, repitámoslo, que la transformación de ese tipo de luchas obreras o de cualquier otra de que se trate podía hacerse sin el desarrollo paralelo de una organización política nueva que siempre fue nuestra voluntad de construir. El comentario: a ese error había precedido la convicción que ganaba terreno en el grupo y la revista de que la transformación de esas luchas obreras requería de una organización política de nuevo tipo. Es un poco repetición, ¿verdad? Pero bueno, nosotros debemos decir, vuelvo al texto, nosotros debemos decir aquí claramente que no tuvimos nunca por parte del público de la revista el tipo de respuesta que nosotros esperábamos. Esta es una parte importante. Me gusta mucho referirme a ella porque también tiene que ver mucho con lo que yo les comentaba cuando les decía que el proceso que desde mi punto de vista Castoriadis está analizando al interior del Socialismo Barbarie no es solamente un proceso en el que hay una ausencia de movimiento, también es un proceso en el cual la famosa contradicción entre ejecutantes y dirigentes se está reproduciendo al interior del grupo. Es decir, Castoriadis, en el momento en el cual se ve a sí mismo, no sé, habría que ver, a lo mejor es un poco una transferencia mía, ¿verdad?, pero se ve a sí mismo como una cabeza pensante frente a una serie de ejecutantes, va a ver aquello que él y el grupo habían criticado desde un principio, lo va a ver reproducirse al interior del Socialismo Barbarie, ¿verdad? Esa es una hipótesis que yo manejo. La segunda cuestión que me parece que es fundamental en este caso es la relación con los lectores de la revista. Es decir, en un momento dado Castoriadis va a decir, los lectores de la revista Socialismo Barbarie se convirtieron en consumidores de ideas, ¿verdad?, en consumidores de ideas. Entonces, aquí está de nuevo, yo quiero un poco insistir sobre esta cuestión
porque finalmente en esa fórmula, consumidores de ideas, lectores de una revista, digamos, de contenido revolucionario, volvemos un poco a la misma cuestión, digamos, de la relación con la institución. Es decir, finalmente habría en ese perfil de consumidor de ideas, ¿verdad?, el perfil de una persona pasiva que de alguna manera está teniendo una relación con una institución que es de alguna forma incuestionable, ¿verdad? Entonces, para que vean un poco cómo paso a paso vamos a ir trabajando esa parte, ¿verdad? Nosotros debemos decir aquí claramente que no tuvimos nunca por parte del público de la revista el tipo de respuesta que nosotros esperábamos y que hubiera podido ayudarnos en nuestro trabajo. Su actitud siempre se mantuvo, salvo rarísimas excepciones, como aquella de consumidores pasivos de ideas. Una actitud de ese tipo por parte del público, perfectamente compatible con el papel y las perspectivas de una revista de estilo tradicional, hace imposible a largo plazo la existencia de una revista como Socialismo o Barbarie. Un dato que a lo mejor se me pasó mencionar, Socialismo o Barbarie, la revista, tiene un subtítulo, se llama Socialismo o Barbarie, y el subtítulo es Órgano de difusión de revolucionaria o algo así. Les puedo dar el dato más adelante, pero es realmente un título muy en un sentido, pues, con una impostación muy fuerte, pues, no solamente Socialismo o Barbarie, sino es un órgano, digamos, de una organización que se ve a ella misma como revolucionaria, ¿verdad? Vuelvo entonces al texto. Sobre todo, se pregunta Castoriadis, bueno, y el grupo, el colectivo de Socialismo o Barbarie, de qué manera en la fase histórica presente, después del inmenso y profundo fracaso de las herramientas, de los métodos y de las prácticas del movimiento de otra época, podría la organización, entre comillas, reconstruir ante el silencio total de la sociedad una nueva praxis política. Es decir, Castoriadis ahí se está preguntando, es decir, cómo en un momento dado una organización como Socialismo o Barbarie puede, digamos, tomar el relevo de la sociedad, ¿verdad?, y formular una praxis política que en este caso estaría totalmente desvinculada del movimiento, ¿verdad? O más bien tener un discurso teórico abstracto, o peor, producir esas extrañas mezclas de obsesión sectaria, de histeria pseudoactivista y de delirio de interpretación del cual por decenas los grupos de extrema izquierda ofrecen todavía hoy, a través del mundo entero, todos los especímenes concebibles, ¿verdad? Aquí vemos una toma de posición muy radical, muy enfática, ¿verdad?, sobre precisamente la evolución que pudieron haber tenido las organizaciones de la extrema izquierda en ausencia del movimiento, pues, ¿no? En ausencia de movimiento, las organizaciones se convirtieron en aparatos, ¿verdad?, llenos de burócratas, un poco repitiendo el mismo discurso, ¿verdad? Entonces el comentario sería: continuar con el cometido inicial había traído consigo una manifestación más de la deriva sectaria de la extrema izquierda, esta constantemente expuesta. Esta constatación hará que el posicionamiento crítico hacia la propia institución de referencia sea por demás incisivo de aquí en adelante, lo que comentábamos anteriormente. Ya sea que se trate de su mitad moderna o de su mitad hambrienta, la misma interrogación queda suspendida. No, hay una parte anterior. Sabemos que desde hace 10 años esos fenómenos más o menos bien reconocidos y analizados han empujado a algunos a transferir sus esperanzas hacia los países en desarrollo. Está aquí un poco la crítica que ya hemos mencionado, ¿verdad?, cuando hemos trabajado la cuestión de la guerra de Argelia, toda la cuestión del fanonismo, ¿verdad?, y cómo de alguna manera el propio fanonismo y la guerra de Argelia también tuvo ese carácter analizante respecto a la cultura de la izquierda oficial en Francia. Acuérdense el debate entre Sartre y Castoriadis, ¿verdad?, el Lefort, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces viene aquí un poco esa parte, ¿verdad? Sabemos que desde hace 10 años esos fenómenos se está refiriendo un poco a la evolución, digamos, de las organizaciones de extrema izquierda, particularmente en Francia, más o menos bien reconocidos y analizados, han empujado a algunos a transferir sus esperanzas hacia los países en desarrollo. Nosotros hemos dicho desde hace mucho en la revista por qué esa relación es ilusoria.
si la parte moderna del mundo está irremediablemente podrida, sería absurdo pensar que un destino revolucionario de la humanidad pudiera tener lugar en otra parte. El comentario, la misma proyección habría ganado las esperanzas de encontrar nuevos sujetos revolucionarios en el tercer mundo. Vuelvo al texto, ya sea que se trate de su mitad moderna o de su mitad hambrienta, la misma interrogación queda suspendida en el mundo contemporáneo. Se abre la interrogación, la inmensa capacidad de los hombres de ilusionarse sobre aquello que ellos poseen y aquello que ellos desean, ¿se ha modificado desde hace un siglo?, se pregunta Castoriadis. Marx pensaba que la realidad forzaría a los hombres a ver con sus sentidos serenos su propia existencia y su relación con sus semejantes. El comentario, las certezas de la infalibilidad de las leyes de la historia de antes estarían puestas en entredicho, como sería la posibilidad de que la acción humana pudiera resumirse a actos exclusivamente conscientes y transparentes, ¿verdad? Vuelvo al texto, sabemos que la realidad se reveló por debajo de la tarea, que de ese modo le asignó el gran pensador. Freud creía que el progreso del saber y eso que él llamaba nuestro Dios Logos permitiría al hombre modificar gradualmente su relación con las fuerzas oscuras que él lleva consigo. El comentario, las certezas de la infalibilidad del desarrollo de la ciencia vendrían también aparejadas a ese cuestionamiento crítico. Regreso al texto. Desde entonces nosotros hemos aprendido que la relación entre el saber y el hacer efectivo de los hombres, individuos y colectividades no es para nada simple y que incluso los saberes marxista y freudiano pueden convertirse y se convierten cada día en fuente de mistificación. El comentario, el asidero de los grandes sistemas de pensamiento corría el riesgo de convertirse en una nueva fuente de mistificación, es un poco una repetición. Regreso al texto, la experiencia histórica desde hace un siglo, y eso a todos los niveles, desde los más abstractos hasta los más empíricos, prohíbe creer, ya sea en un automatismo pasivo, en un automatismo positivo de la historia o en una conquista acumulativa del hombre por él mismo en función de una sedimentación del saber. El comentario, en ausencia de esas grandes certezas, del pasado quedaría abierto el horizonte a la alteridad y a las competencias en donde esas existen, de hacer frente y de hacer frente al abismo, un poco lo que Castoriadis denomina en esos términos, ¿verdad? Vuelvo al texto, no sacamos ninguna conclusión escéptica o pesimista, entre comillas, pero la relación de los hombres con sus creaciones teóricas y prácticas, subrayado, la relación de los hombres con sus creaciones teóricas y prácticas, aquellas entre el saber, o mejor la lucidez y la actividad real, la posibilidad de construir una sociedad autónoma, el destino del proyecto revolucionario y su radicación posible en una sociedad que evoluciona como la nuestra, esas interrogantes, así como la multitud de las que esas conllevan, deben ser repensadas profundamente, nos dice Castoriadis. Una actividad revolucionaria solo se tornará posible cuando una reconstrucción ideológica radical pueda encontrarse con un movimiento social real. Esta reconstrucción, cuyos elementos han sido ya pensados en Socialismo Barbarie, nosotros pensamos poder hacerla en el mismo movimiento que la construcción de una organización política revolucionaria. Eso se revela hoy imposible y nosotros debemos sacar de ahí nuestras conclusiones. El trabajo teórico más necesario que nunca, pero que da ahora en adelante, plantea otras exigencias y requiere de otro ritmo. No puede ser el eje de existencia de un grupo organizado y de una revista periódica. Ese es un poco, digamos, el balance, digamos, que hace Castoriadis en el momento en el cual autodisuelve el grupo Socialismo Barbarie, ¿verdad? Yo quiero un poco insistir, antes de entrar a exponer más bien los detalles de lo que sería la tesis de la autodisolución por parte de René Leroux, quisiera un poco insistir sobre el elemento que a mí me interesa extraer, digamos, de esta cuestión, es decir, la idea no sería de discutir en qué medida las estimaciones de Castoriadis y el grupo eran o no exactas, etcétera, etcétera. La idea más que nada es de ver en ello un gesto, como repito, ¿verdad?, de obra institucional. Es decir, ¿se acuerdan cuál es, digamos, el subtítulo de nuestro seminario, ¿verdad? La cuestión de la obra institucional de Castoriadis, es decir, si hay un
evento, digamos, que es emblemático de la obra institucional de Castoriadis, como habíamos dicho muy al principio del seminario, es decir, no nos va a interesar tanto lo que Castoriadis dijo, sino lo que Castoriadis hizo, ¿verdad? Es decir, ese evento emblemático es precisamente la autodisolución de socialismo o barbarie. Voy a entrar muy rápidamente a la cuestión de la tesis de la autodisolución, ¿verdad? Obviamente es un tema largo, ¿verdad? Es un tema complejo, pero digamos la tesis de la autodisolución, digamos como analizante, ¿verdad? Nos va a decir René Luró, ¿verdad? Castoriadis había iniciado paralelamente a la crisis que desemboca en la autodisolución una importante reflexión sobre los aportes de la obra freudiana al análisis de los fenómenos colectivos y una reflexión novedosa en torno a aquello que mantiene a la sociedad unida, es decir, su institución. René Luró, voy a entrar un poco en la parte, digamos, de René Luró. René Luró, inspirándose en los aportes de dicha reflexión, había formulado su tesis sobre el efecto analizante de la autodisolución en las vanguardias, ¿verdad? Es decir, el texto, la autodisolución de las vanguardias de René Luró, se propone, digamos, una sociología de las vanguardias, ¿verdad? Y digamos que la tesis que está al interior precisamente de esa sociología de las vanguardias es que la autodisolución tiene un efecto analizante, es decir, que la institución de la cultura política de izquierda, por ejemplo, ¿verdad? En el caso concreto, se va a analizar a sí misma a partir de los eventos de la autodisolución, ¿verdad? Entonces, veamos un poco muy rápidamente de dónde retoma, digamos, René Luró, que como ustedes saben, lo comentaba yo con Patrick en el receso, René Luró es parte del movimiento 22 de marzo. El movimiento 22 de marzo sería la vanguardia estudiantil del movimiento de 68, es un movimiento que de alguna manera recoge los desarrollos de la Escuela de Urbanismo de Estrasburgo, particularmente a través de la figura de Henri Lefebvre, y va a ser de alguna manera la vanguardia estudiantil del movimiento de 68. Ahora bien, el movimiento 22 de marzo, ¿verdad?, en el que confluyen pensadores como el propio René Luró, Cohn-Bendit, es decir, una serie de figuras que son de ustedes conocidas, ¿verdad? Es un movimiento que se inspira básicamente de tres corrientes. Por un lado, como les comentaba yo, la crítica que se hace desde la Escuela de Urbanismo en Estrasburgo, ¿verdad? La crítica, digamos, que lo comentábamos en la sesión del viernes respecto a la cuestión de la ponencia de Marcela Tovar, es decir, finalmente el espacio como poder, ¿verdad? Sería un poco la tesis que está a la base, digamos, del desarrollo que tuvo la Escuela de Urbanismo en Estrasburgo. Por un lado, entonces, el movimiento 22 de marzo se va a inspirar de las tesis precisamente de la Escuela de Urbanismo de Estrasburgo. Por otro lado, se va a inspirar de lo que se llamó la Internacional Situacionista, ¿verdad? Es una vanguardia política, ¿verdad?, de esos años, particularmente la figura de Guy Debord y de Vaneigem, ¿verdad? Son las dos figuras más importantes. Hay textos en línea, infinidad de textos, ¿verdad? La Internacional Situacionista ha puesto muchos textos en línea. Entonces, esa sería la segunda influencia. La tercera influencia sería, obviamente, el grupo Socialismo Barbarie, a través de, como ustedes saben, el seudónimo de Castoriadis, que se llamaba en esa época Chaulieu, ¿verdad? Entonces Chaulieu va a ser uno de los inspiradores, digamos, del movimiento de 68 en Francia. Más adelante, y lo mencionaba yo también el viernes en la sesión, más adelante la corriente de análisis institucional, ¿verdad? Corriente de análisis institucional va a recoger, digamos, todas esas enseñanzas y mucho de lo que nosotros conocemos aquí en la UAM, ¿verdad? Y las versiones que se nos ha dado, ¿verdad?, del análisis institucional, de intervención institucional, etcétera, etcétera, provienen un poco de esa cultura. Entonces es importante también que lo tengamos presente, ¿verdad?, por lo menos para que, como se dice, sepamos para quién trabajamos, pues, ¿no? Una cuestión que no está de más
mencionar, lo voy a retomar un poco la sesión próxima cuando vamos a hablar del movimiento de 68. Como ustedes saben, digo, tampoco se trata aquí de hacer caso omiso, ¿verdad?, de otras influencias. Hay una influencia muy importante del movimiento de 68, que es precisamente la Escuela de Frankfurt, ¿verdad? Todos saben que, bueno, pues figuras como Marcuse, ¿verdad?, Adorno, etcétera, de alguna manera tienen una influencia importante, digamos, en el movimiento de 68, ¿verdad? Es decir, esas serían, digo, para no, o sea, no hacer, ahora sí que, justicia a la verdad, digamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa con René Louraux, verdad? Entonces, René Louraux, inspirándose en los aportes de dicha reflexión en torno, digamos, a la institución en Castoriadis, había formulado su tesis sobre el efecto analizante de la autodisolución en las vanguardias. Su pensamiento durante el periodo militante del socialismo barbarie había influido a intelectuales de otras disciplinas, activistas, etcétera, ¿verdad? Me estoy refiriendo al pensamiento de Castoriadis. En entrevista con Luis Gómez, es una entrevista que yo la he prometido ya hasta el cansancio, ¿verdad? La tengo en mi casa, en mi domicilio en Francia, ¿verdad? Es una entrevista que hizo Luis Gómez a René Louraux cuando estuvo aquí y fue publicada por el diario en esa época 1+1, ¿verdad? Prometo que la próxima vez la voy a traer la entrevista, pero entonces voy a citar una parte de la entrevista. Le pregunta Luis Gómez a René Louraux, ¿cómo llegaste a las reglas no escritas de la sociedad, es decir, la institución, fuera y dentro de la institución? René Louraux contesta, en la etapa más visible puedo decir que encontré una corriente de investigación hace unos 20 años en un pequeño grupo opositor en la educación, también ligado a una corriente política opositora, igualmente minúscula, conocida por la revista Socialismo Barbarie y animada por Lefort, Lyotard y Castoriadis. En ese tiempo, al final, ya solo la impulsaba Castoriadis, puesto que los demás se habían retirado. Había en el grupo un conjunto de preocupaciones antiinstitucionales. En lo político formularon críticas muy radicales, especialmente dirigidas a las posiciones de los situacionistas, con las que también estábamos en contacto, crítica muy fuerte que se remontaba a los comienzos de la Tercera Internacional, crítica de la forma partido, de la institución partido, del Partido Revolucionario. Esto produjo, entre otras cosas, la crítica de la burocracia, la alternativa de la autogestión y la propuesta de los consejos obreros. Así como el esquema de una nueva teoría de la institución fue forjada por Castoriadis, me ha influido enormemente. Puesto que se encontraba bastante aislado, propuso su visión dinámica del instituyente y del instituido. Castoriadis ha mostrado lo que había de misterioso, por utilizar un término de fondo místico, lo que había de oculto, de escondido en el concepto de la institución. Eso es lo que dice René Louraux cuando viene a México. En otro texto, el propio René Louraux, y ya un poco entrando en esta cuestión, digamos, del efecto analizante de la autodisolución, que como hemos visto, es decir, no se trata solamente de la autodisolución, lo habíamos visto también respecto a la guerra de Argelia, entonces de alguna forma habría, digamos, un paralelismo. Incluso hay un libro de René Louraux, aquellos que leen francés, sobre un movimiento en una fábrica, es un movimiento, digamos, autogestionario. El libro se llama, en francés, se llama l'analyseur libre. Libre es el nombre de la fábrica, ¿verdad? Y l'analyseur quiere decir el analizador libre, ¿verdad? Entonces, es interesante ver cómo Louraux va a manejar no solamente eventos como pudo haber sido la guerra de Argelia, ¿verdad?, como pudo haber sido la autodisolución del socialismo barbarie o de otras vanguardias, ¿verdad?, porque en el texto de la autodisolución de las vanguardias va a analizar, creo que son 27 textos de autodisolución, entre los cuales está el movimiento surrealista, en fin, infinidad de textos interesantes, ¿verdad?, se los recomiendo, pero también la cuestión esta de movimientos que pueden ser en un momento dado movimientos que tienen ese efecto analizante, ¿verdad?, ese efecto analizante. Vamos a ver en qué términos Louraux va a retomar, digamos, algunas de las principales tesis de Castoriadis para formular su hipótesis
del efecto analizante de la autodisolución. Nos dice Luro, la oposición entre dirigentes y ejecutantes no es la única que hace surgir la dialéctica entre lo instituyente y lo instituido. La intrusión de elementos eminentemente perturbadores, los analistas, también cumple con ese propósito. El análisis instituye una crisis en las instituciones y una crisis de las instituciones es una forma de análisis. ¿Ok? A mí me gusta mucho esta parte porque precisamente está en la base de nuestro concepto de obra institucional. Es decir, finalmente, si hay algo de lo cual se inspira precisamente el concepto de obra institucional, es precisamente estas palabras de René Luro. El análisis instituye una crisis en las instituciones y una crisis de las instituciones es una forma de análisis, un análisis en crisis, dice Luro, ¿verdad? La autodisolución de socialismo o barbarie ejerce un efecto analizante para la cultura política de la izquierda extrema, la autodisolución como instituyente y su aporte a la nueva obra institucional, ¿verdad? La nueva obra institucional, ¿verdad? Cuando vemos un poco lo que ocurre con Castoriadis después de la autodisolución, la participación con Edgar Morin, con Lefort, el movimiento de 68, incluso está el texto donde él nuevamente firma con seudónimo. El texto se llama La Brecha, La Brèche, y es un texto que está escrito por Chaulieu o Cardan, porque tiene varios seudónimos, ¿no? Chaulieu, Cardan, Lefort y Morin, ¿no? Y es un texto sobre el movimiento de 68, y lo que va a venir después, ¿verdad?, que es precisamente motivo de nuestras próximas sesiones, que tiene que ver precisamente con la formulación ya mucho más consistente y madurada del elemento imaginario y de su condición radical, ¿verdad? Eso lo vamos a ver, digamos, en las sesiones siguientes. Va a ser ya un trabajo mucho más alejado, si quieren, de la cuestión histórica, o lo vamos a seguir viendo un poco, ¿verdad?, pero más cercano ya a la reflexión filosófica y desde la teoría psicoanalítica de lo que es el elemento imaginario, ¿verdad? Pero bueno, como ustedes saben, el momento culminante de esa trayectoria va a ser la elaboración del texto que se llama La institución imaginaria de la sociedad y que es del 1975. Okay. Bueno, yo quisiera dejarlo ahí. Me parece que ya hay varios elementos que pueden a lo mejor pues un poco suscitar el debate. Me propuse acabar a las 11:30 porque contamos con la presencia de gente que pudiera tener igual allá también en el CIESAS de Occidente. Esperábamos también Eligio Calderón, pero bueno, no nos hizo el favor de llegar, ¿verdad? Y tenía yo la idea de que se armara un buen debate, ¿verdad?, sobre el tema precisamente de cómo precisamente el acto de la autodisolución de socialismo barbarie, ¿verdad?, va a tener un efecto analizante respecto a la cultura, digamos, de la izquierda, particularmente en los años 60 y particularmente en Francia y en Europa, pero también un poco en el resto del mundo. Como yo tuve además el interés de referirme a la cuestión precisamente de la evolución, digamos, de las organizaciones de extrema izquierda y cómo esa evolución en la gran mayoría de los casos, ¿verdad?, terminó un poco en la cuestión, digamos, del tercermundismo revolucionario y el fanonismo, que de alguna manera también nos toca, pues, ¿no? O sea, muchos de nosotros hemos convivido también con esa cultura política, ¿verdad? Antes de entrar en el debate, me gustaría solamente darles algunos datos bibliográficos de lo que voy a estar trabajando en la próxima sesión. Voy a estar trabajando con un texto de Deleuze y Guattari, ¿verdad?, que se llama Mai 68 n'a pas au lieu, no sé cómo se traduce, Mayo del 68 no ha tenido lugar, más o menos, ¿no? Es un texto que está en línea, ¿verdad? El sitio que lo tiene en línea se llama Revue Chimère. Revue, R-E-V-U-E, guión, Chimère, se escribe C-H-I-M-E-R-E-S, .fr, ¿ok?
En realidad se trata de un extracto de un texto de Deleuze y Guattari que se llama Deux régimes de fous, que fue publicado por Minuit en París, ¿verdad? El otro documento, perdón. ¿Cuál? ¿Qué? El nombre del texto se llama Mai 68, o sea, M-A-I 68, N''A, na, passé, P-A-S-S-E con acento, au lieu, U-A-U, lieu, E-U, L-I-E-U. Ese es un texto que voy a usar, ¿verdad? Y está entonces en la Revue Chimère FR. Si quieren más, cuando acabemos la sesión. La próxima sesión es el próximo miércoles, Patrick. ¿Ok? Cada miércoles. ¿Ok? Ese es un texto que voy a estar trabajando. En ese sentido, para más una cultura general, hay una colección muy interesante sobre documentos del 68 que ha puesto a disposición el Instituto de Historia Social de Ámsterdam, ¿verdad? Si se meten ustedes en el web, son documentos que están en línea, ¿verdad? Las siglas del instituto son IISG. O sea, con mi mal holandés es más o menos International Institute for Sociale Geschiedenis, que quiere decir es Instituto Internacional de Historia Social. Ahí hay una colección de documentos preparada sobre el mayo del 68 que se puso a disposición del público a partir de ¿qué se cumplieron? Se cumplieron 70 años, ¿no? O 60 años. Ya estoy un poco, 40 años. ¿Cuántos fue? 40 años. Ya me estoy alucinando. Bueno, habría el otro texto que les comentaba yo que se llama La Brecha, que es un texto, mayo de 68, La Brecha, con Edgar Morin y Claude Lefort. Eso está editado por Nueva Visión en Buenos Aires, en 2006. Otro texto que, como mencionaba yo anteriormente, un poco la influencia de Marcuse y la Escuela de Frankfurt respecto al 68, no está de más echarle un ojo, a pesar de que olvídense de encontrar ahí referencias a Castoriadis. No hay ni referencias a Castoriadis, ni referencias a la Internacional Situacionista, ni referencias a el Movimiento 22 de marzo. Es un texto publicado por la UAM Xochimilco, se llama Marcuse y la cultura del 68, y las compiladoras son G. Borja Sarmiento y nuestra colega amiga Marinés García Canal. ¿Verdad? Ese es otro texto. Bueno, aquellos que tienen algún gusto por la literatura, hay un texto que estuve tratando de conseguir ayer y que me dijeron que hay 4 ejemplares en la Gandhi de Lomas. No se vayan a precipitar porque uno de ellos lo quiero para mí, ¿verdad? Es uno de los textos del Cuarteto de Alejandría que se llama Justine. Justine, aquellos que leen, es una novela, ¿verdad? Se llama Justine, pertenece al Cuarteto de Alejandría de Durrell, ¿verdad? Lawrence Durrell, y es un texto que fue la novela más leída en el 68 en Francia, pues, ¿no? El texto de Justine. Bueno, gracias, Rafael. Yo quería comentar algo sobre este concepto de autodisolución como el analizante, ¿no? Algo que lleva a autoanálisis, ¿no? Y para mí el análisis de Castoriadis aquí es un poco como muchas veces sucede con la autocrítica de la extrema izquierda, que tiene un fuerte elemento de masoquismo, ¿no? También, ¿no? Yo he estudiado la extrema izquierda italiana en los años 70 y bueno, es caracterizado por una fuerte serie de autodisoluciones, ¿no? Y
que por un lado dio mucha dinámica a ese movimiento, que precisamente llevó a la creación de la autonomía como movimiento que pues se replicó en otros países, incluso Francia, en los 70, 80, sobre todo en Alemania. Y hoy en día yo creo que son las corrientes más influentes en el actual movimiento global anticapitalista. Sin embargo, esta idea de autodisolución como análisis o que lleva a la análisis, autoanálisis, se me hace que lo que olvidó aquí Castoriadis, o no sé, le puso a un lado, es la cuestión de la cultura política, ¿no? ¿Por qué socialismo o Bavaria tenía una relación pasiva, o sus lectores tenían relación pasiva con la revista? En mi opinión, no es tanto culpa de la revista, es más bien es problema de la misma cultura política, de la inteligencia francesa y europea, ¿no? Que es una cultura política que induce más precisamente al consumo pasivo que a la interacción activa, porque precisamente es resultado de un elitismo intelectual, ¿no? Que de por sí es exclusivista, ¿no? Entonces, los lectores se sienten como asombrados frente a estas exposiciones muy sofisticadas y de alta cultura de los intelectuales franceses, y en lugar de producir diálogo, interacción dialéctica, produce pasividad, ¿no? Entonces, este es parte del problema. Bueno, según, por ejemplo, Toni Negri, hoy en día estamos viviendo la época del fin de los intelectuales, ¿no? Que ya con el auge del trabajo intelectual y de la intelectualidad masificada de la multitud, pues ya los intelectuales ya perdieron su posición de élite en la sociedad, se volvieron irrelevantes esencialmente, ¿no? O más bien ellos tienden, en lugar de tener posición de vanguardia, simplemente tienen una posición de observadores y comentaristas, ¿no? Más que vanguardia, ¿no? Y bueno, esas son mis reflexiones sobre lo que dijiste sobre autodisolución en Castoriadis, ¿no? Sí. No, pues muchas gracias, Patrick. Un comentario solamente, es decir, en el comentario que nos dejas, habría a lo mejor un malentendido, es decir, la tesis, digamos, de la autodisolución como analizante respecto a las vanguardias es una tesis de René Leroux. Ahora bien, es una tesis que efectivamente, como mencionas, ¿verdad?, está muy inspirada de la lectura que René Leroux hace del concepto de institución en Castoriadis. Entonces, en ese sentido, habría esa parte. De otra forma, bueno, es muy evocador, precisamente, digo, a reserva de que pudiéramos entrar más en detalle, ¿verdad? Como te comentaba, yo tuve una relación muy fuerte con Toni y con Castoriadis al mismo tiempo, ¿verdad? Lo cual me trajo severos traumatismos, digamos, ¿no? Pero bueno, independientemente de esa cuestión que pudiéramos ir platicando más adelante, hay una cuestión que a mí me interesa mucho de esta propuesta que tú nos transmites y que viene de la producción, digamos, tardía de Toni Negri, y que tiene que ver precisamente con el fin de los intelectuales. Hay una figura, y aquí hemos tenido en este seminario oportunidad de regresar sobre ella, hay una figura que es muy evocadora en ese sentido y que tiene que ver con un poco el regreso de Castoriadis a el espacio, digamos, del ágora como espacio de expresión de los doxai, es decir, de aquellos que tienen una opinión, ¿verdad? Y de alguna forma es interesante ver cómo incluso en esta muerte de los intelectuales está contenida esa figura, es decir, una figura como del filósofo ciudadano, digamos, es decir, aquel
que es simplemente portador de una doxa, es decir, de una opinión, ¿verdad? En ese sentido, habría a lo mejor ahí un paralelismo interesante sobre el cual podríamos ir comentando, ¿verdad? Ahora, hay una parte que sí me parece fundamental de tu intervención y que tiene que ver precisamente con esta relación que conlleva el hecho de que los lectores sean consumidores de ideas, ¿verdad? En ese sentido, es una gran interrogante que además tiene una gran presencia y una gran pertinencia al interior de Socialismo Barbarie. Tengo yo testimonios que no están publicados en donde precisamente la gente de Socialismo Barbarie dice, es que nosotros tratamos desesperadamente de que aquellos miembros del grupo que eran obreros, porque había obreros, no solamente había intelectuales, ¿verdad? Había mucha gente, había gente que trabajaba en Renault, o sea, obreros de fábrica, ¿verdad? Es decir, nosotros intentamos por miles de formas, ¿verdad?, de que esa gente escribiera. En alguna medida lo logramos. Hay muchos autores, como Moté, por ejemplo, que es siempre un seudónimo, ¿no? Pero como Moté, ¿verdad?, como Vega, ¿verdad?, que son autores que vienen realmente del mundo, vienen de la fábrica, uno de ellos es un exilado español que viene de la guerra civil, etcétera, y logran escribir, ¿verdad? Pero es, si quieres, una de las grandes interrogantes y incluso, ahora como una especie de cuello de botella de Socialismo Barbarie. Es decir, al interior de Socialismo Barbarie dicen, bueno, ¿cómo le hacemos para hacer algo distinto a aquello que supone la división de nuestro grupo entre dirigentes y ejecutantes? Queremos no solamente decirlo, sino también hacerlo, ¿verdad? Y en ese sentido, bueno, hay siempre ese esfuerzo, pero hay siempre esa interrogante de hasta qué punto y cuándo vamos a lograr que esa división realmente desaparezca, ¿verdad? Entonces va un poco por ahí, pero bueno, quería yo comentar. Muchas gracias por tu comentario. A ver, Adriana, de nuevo, échatela. A ver, ¿le puedes pasar, por favor? Yo me perdí en esta parte donde trabajaba Saluro. Decías al principio que, bueno, la obra institucional de Castoriadis puede verse en ese gesto político de autodisolución, ¿no? Y después diste como otro ejemplo de donde subrayabas esta frase de obra institucional, ¿no?, con Luró, donde decías que entendí que Luró decía que la contradicción no solo está entre dirigentes y ejecutantes, y te referías al análisis y la crisis de la institución, y ahí ya no supe cuál eran como los polos, ¿no? O sea, quién ocupaba. Ahí me perdí, no sé si podrías como... Sí, esa parte es, o sea, yo también la reivindico mucho. En realidad ahí René Luró se está refiriendo, digamos, a que esa relación entre instituyente e instituido no solamente es, digamos, el reflejo o es la continuación de una división, digamos, entre dirigentes y dirigidos, etcétera, sino que también hay lo que él llama la intrusión de elementos eminentemente perturbadores y habla de los analistas, ¿verdad? Los analistas, ¿no? Entonces, ahí yo, sin, digamos, adelantar demasiadas elucubraciones, pienso que en realidad René Luró se está refiriendo no solamente al efecto analizante de eventos como puede ser la autodisolución, como puede ser el movimiento LIB, como puede ser la guerra de Argelia, sino incluso a la intervención institucional, pues, ¿no? O sea, la intervención institucional. Creo yo que ahí René Luró está de alguna manera queriendo, pues, reivindicar algo que, pues, es un poco parte de su perfil como pensador y como interviniente, ¿verdad? Y es precisamente el hecho de que la institución se puede intervenir y que intervenir la institución, pues, no supone llegar y romper todo, sino de alguna manera promover o provocar procesos en los cuales se establece una relación distinta entre el instituyente y el instituido al interior de los grupos y al interior de los establecimientos, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa parte vamos a tener oportunidad de regresar, porque en un momento dado, sobre todo aquellos que son así lectores de Lacan, me imagino que les va a interesar, vamos a tratar de abordar también la figura de Lacan a través de este concepto de obra institucional, es decir, vamos a dedicar una sesión
a analizar no solamente lo que Lacan dijo, sino sobre todo lo que Lacan hizo, ¿verdad? Entonces, esa parte espero que estén aquí con nosotros y que nos acompañen, ¿verdad? La última parte de la cita es: el análisis instituye una crisis en las instituciones, y una crisis de las instituciones es una forma de análisis, un análisis en crisis, ¿verdad? Y hay mucha inquietud de estar hablando de lo diacrónico y lo sincrónico y ese proceso histórico que se asemeja a lo político, pero después hay una fragmentación de temas, que fue lo que yo encontré porque me pusieron a revisar absolutamente todo, y hay una fracción de temas que ya se refiere a lo ambiental, problemas de salud, despidos, ya no se habla de trabajadores, ¿no? Y creo que ahí falta reflexión, ¿no? Porque después de los 25 años, hasta dónde la revista está dando lo que tiene su objetivo. Creo que más que lejano la propuesta de Castoriadis, creo que es muy cercana, ¿no? Al ver todas estas propuestas estructuradas que se reflejan a lo político y cómo puede ser un lector pasivo y a la vez cómo ellos mismos van generando propuestas y no hay reflexión, o sí hay reflexión, ¿no? Yo lo que me encontré es que de parte de algunos hay mucha reflexión, muchos de ellos se quedaron con el sueño del trotskismo, otros se fueron al PAN, ¿no? Otros se fueron al PRI, otros siguieron con el sueño del proletariado de la izquierda, y creo que más bien esta reflexión, ¿no? De decir, bueno, Castoriadis era la cabeza pensante, y era necesario que hubiera una autorreflexión, pues al final es su propuesta. Pero creo que no está para nada alejado de nosotros, y creo que hay muchos ejemplos, ¿no? Y experimentos que se han hecho, pues aquí hasta en la UAM, ¿no? ¿No? No, nada más era una reflexión. Claro. No, es muy oportuno tu comentario. Precisamente el día de ayer estaba yo en una reunión sobre el tema de la interdisciplinariedad, y entonces decía yo que precisamente el caso de la UAM es realmente atípico, pues, ¿no? O sea, cuando yo egresé de aquí de la UAM, pues la filosofía era el tema del objeto de transformación, ¿verdad? Y toda la cuestión del sistema modular en donde confluían todos los saberes, no había esa división, digamos, disciplinaria, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido estamos de acuerdo. Es decir, yo creo que precisamente la posibilidad, digamos, de la interdisciplinariedad está dada en esa vocación por la intervención social, que es la vocación que le da sentido a esta universidad en sus principios. Lo que ocurrió después a lo mejor ya habría que analizarlo, ¿no? Pero efectivamente en ese sentido estoy muy de acuerdo contigo. Un poco regresando a Tony y a Castoriadis, ¿verdad? Una cosa que a mí honestamente sí me llamó mucho la atención y es parte, digamos, de la tesis que estuve trabajando con Castoriadis, fue precisamente lo que ocurrió al final del movimiento de 77, ¿verdad? Lo que ocurrió, ahorita que mencionabas el hecho de que, bueno, unos se fueron al PAN, etcétera, ¿no? Lo que ocurrió en Italia en esa época es que había realidades muy interesantes. Yo tuve oportunidad de intervenir en casas ocupadas donde se habían creado centros sociales, etcétera, ¿verdad? Realidades autogestivas muy interesantes. Lo que ocurrió fue que hubo, digamos, una exacerbación de esas expresiones hacia el campo de lo político, muchos enfrentamientos, hubo mucha violencia con la policía, etcétera, etcétera, y luego hubo un desmembramiento total del movimiento. Lo que ocurrió, y ahí, bueno, vemos ese tipo de patrones, es decir, gente que se metió, en esa época se llamaban los Sagnassi en Italia, que son esas gentes que se visten todos de anaranjado y que andan así un poco en la mística, ¿no? Es decir, ocurrieron cosas, otras gentes se metieron en la heroína, fue realmente un momento muy devastador, pues, de la cultura política italiana, ¿verdad? Lo que ocurrió después del movimiento de 77 en particular. Pero bueno, de alguna forma estamos en la misma frecuencia, es decir, finalmente ese efecto, ¿verdad?, de analizar de las autodisoluciones, ¿verdad?, y conlleva, digamos, una relación distinta con la institución. ¿En qué medida esa relación distinta con la institución es algo que puede seguir inspirando proyectos, ¿verdad?, pequeños, grandes, medianos, ¿verdad? Esa es una interrogante que también está muy contenida en esa cuestión de pasar de ser un consumidor pasivo de ideas, ¿verdad?, y realmente apropiarse de las cosas, ¿verdad? Entonces estamos de acuerdo en ese sentido. Habría una intervención por parte del CIESAS Occidente. Tenemos 10 minutos, ¿verdad?, para ser así estrictos con el tiempo. Entonces adelante, compañeros, los escuchamos. Hola,
Soy Mónica. ¿Qué tal, Mónica? Yo tengo una pregunta. ¿Por qué Castoriadis no cree posible que un destino revolucionario de la humanidad pudiera generarse o desplegarse desde los países subdesarrollados? Me parece que ahí está presente una duda de las posibilidades del imaginario radical e instituyente de otros lugares no europeos, no occidentales, no modernos. Es una buena pregunta. En realidad yo no tengo una respuesta, digamos, terminante. Creo yo que la idea de Castoriadis es en términos de que ese proyecto revolucionario él lo concibe o lo identifica, digamos, con el deseo, digamos, de autonomía, ¿verdad? El deseo de autonomía. Ese deseo de autonomía, es decir, donde se vive, digamos, la autonomía como un valor, es decir, la sociedad no solamente reconoce en la autonomía un valor, sino que también se quiere como sociedad autónoma, es decir, de alguna forma en la jerga, digamos, de la cultura política de extrema izquierda de los años 70, la cuestión del proyecto de autonomía vendría un poco a sustituir, digamos, aquello que se había dicho durante tantos años de la revolución, por distintas razones, ¿verdad? Por ejemplo, yo recuerdo cuando Toni Negri llegó a Francia, y no solamente Toni Negri, sino varios de los que participaban en el movimiento en Italia, se les acusaba del famoso jacobinismo leninista, ¿verdad? Se decía que, bueno, que sí, efectivamente, la revolución, y esas son palabras de Castoriadis, no solamente es, digamos, guerra civil y ríos de sangre, ¿verdad? También son procesos de sentido en donde se formula de alguna forma un sentido nuevo. Ahora bien, esta cuestión del destino, digamos, de la revolución, respecto al cual estarían excluidos los países, digamos, o las culturas o los pueblos del tercer mundo, creo yo que tiene más que ver con el tipo de relación que siempre se ha establecido entre lo que hoy se conoce como el norte y el sur, es decir, habría que hurgar un poco en lo que sería, digamos, la crítica de Castoriadis al tercermundismo revolucionario y al fanonismo, y particularmente la condición, digamos, casi que colonial de la propia cultura política en nuestros países. Es decir, de alguna forma, cuando nosotros nos enfrentamos a pensadores como puede ser la figura de Castoriadis u otros pensadores, ¿verdad?, en qué medida no hay en ese tipo de relación también una relación alienada donde se reconoce, digamos, en los europeos, etcétera, la gente que de alguna forma podrían estarnos diciendo lo que tenemos que hacer. Es un poco caricatural si quieres, ¿no? Pero yo creo que un poco va por ahí. Una de las cuestiones que vale la pena un poco retomar y que son realmente muy fuertes a ese respecto es el juicio que Castoriadis hace respecto a la transferencia de la condición de sujeto revolucionario del proletariado europeo al campesinado del tercer mundo. Castoriadis, y lo hemos dicho ya aquí, ¿verdad?, lo digo así en palabras textuales, cuando habla de esa transferencia, habla de una indigencia teórica. Dice, aquellos que transfirieron la condición de sujeto revolucionario de la clase obrera aburguesada en Europa al campesinado del tercer mundo son personas que tienen una pobreza teórica, pues, ¿no? Es decir, no se puede, pues. Yo pienso que ahí hay varias pistas. Te digo, no tengo una respuesta definitiva, tampoco es algo que necesariamente comparto con Castoriadis, ¿verdad?, pero creo yo que algunos de los elementos que te acabo de dar pudieran alimentar ese debate. Sí, una cuestión muy sencilla que queda velada en la exposición, sí. Y que tiene que ver con dos elementos que tú señalabas al principio sobre la crisis de la revista. Esta idea de elaborar una teoría revolucionaria inédita
y el agotamiento de la energía y demás. Falta un tercer elemento, y lo comentábamos en el receso, y es el señalamiento que hace el propio Castoriadis a propósito de dejar de cumplir la función. O sea, ese elemento de reflexividad, o este momento de reflexividad conduce finalmente a quienes elaboran la revista un diagnóstico en donde están cumpliendo la función. La pregunta es, ¿qué función suponían que estaban cumpliendo con la publicación, ¿no? Si hay todas estas críticas alrededor, tanto de los lectores como de ellos mismos. Exacto. Sí, no, esa parte es muy importante, qué bueno que la mencionas, porque es mucho parte, digamos, de la vocación también de nuestro programa aquí de Maestría en Psicología Social de Grupos e Instituciones, y que tiene que ver finalmente con la cuestión de la implicación, es decir, en qué medida el hecho, digamos, de sumergirse en una empresa revolucionaria es un acto totalmente consciente por parte de los militantes, y en qué medida no encierra también una serie de intersticios, ¿verdad?, que deben de alguna manera ser explicitados, ¿verdad? Yo soy de la segunda opinión. Creo yo que mucho de lo que ocurre, incluso, bueno, mi propio contacto con los ex socialismo barbarie que todavía se reúnen en París, me hace siempre pensar en eso. De alguna manera habría, no quisiera yo ser así injusto, ¿verdad?, ni peyorativo, pero de alguna manera habría en ese intento por volverse a reunir por parte de este grupo y de seguirse identificando con el grupo Socialismo Barbarie, una especie de, ahora sí que nostalgia de los orígenes, ¿verdad?, y todo lo que eso supone. En ese sentido, digo, incluso dentro de ese grupo hay gente querida que yo, la verdad, le tengo gran cariño y afecto, pues, pero bueno, no puedo más que decirlo, es decir, de alguna manera. Y es algo que tiene que ver precisamente con la famosa crítica de la militancia. Tendremos oportunidad de verlo en la próxima sesión cuando abordemos la cuestión del movimiento de 68, pero sí tiene que ver con todo eso. Ahí yo sí le doy una gran importancia a ese concepto también, muy elaborado sobre todo por la corriente institucionalista, ¿verdad? Pero bueno, de alguna manera también de Freud, ¿verdad? Es decir, el propio concepto de análisis de la implicación, pues trae consigo, digamos, lo que sería la cuestión del análisis de la transferencia y la contratransferencia, ¿verdad? Y el hecho de que Freud pensaba que lo que realmente es relevante en la escena del análisis no es lo que se dice, sino los procesos transferenciales que eso que se dice conllevan, ¿verdad? Sabemos muy bien que Freud pensaba que los sueños pueden ser interpretados de distintas maneras, y esas maneras pueden ser perfectamente válidas, porque lo que importa no es lo que se dice, sino lo que eso que dice conlleva en términos de la transferencia, ¿verdad? Es decir, la materia, finalmente, la materia del análisis es esa transferencia, ese es el terreno en el cual el análisis debe de trabajar. Ahora bien, eso ya, ahora sí que transferido, perdón, ya estoy un poco repitiéndome, será el cansancio, ¿verdad? Transferido un poco a la escena, digamos, de la institución, pues tiene también sus bemoles, es decir, finalmente, en qué medida la relación que nosotros establecemos con nuestra propia institución es realmente la clave de ese proyecto de autonomía, ¿verdad? Y ahí, bueno, entro un poco en la discusión famosa con mis colegas queridos del CIESAS del sureste, con los cuales voy a tener oportunidad de estar ahora el viernes, sobre la cuestión de la famosa autonomía indígena, ¿verdad? Es decir, ahí hay todo un debate abierto. Espero que tengamos la oportunidad de profundizarlo, porque es un debate realmente muy rico y que tiene muchas aristas, ¿verdad? Tiene muchas aristas, como ustedes saben. Hay esa entrevista que se le hace a Castoriadis, publicada por Metapolítica, ¿verdad?, que se llama El México finisecular, donde Castoriadis se refiere al movimiento zapatista de modo así muy aleatorio, porque acababa de ocurrir, etcétera, y donde muestra realmente todas sus simpatías, ¿verdad? Ahora, cuando uno entra ya en la obra, efectivamente hay una serie, digamos, de aristas que valdría mucho la pena que pudiéramos limar juntos, ¿verdad? Y que pudiéramos ver en dónde realmente son, digamos, difíciles de rebasar y dónde realmente se trata más bien de matices, ¿verdad? Pero bueno, muchas gracias por esa participación. Bueno, pues son las 12 en punto, yo quisiera dejarlo ahí
Les agradezco a todos su participación y espero verlos aquí el próximo miércoles. Muchas gracias.